Good afternoon, everybody. Welcome to today's Bible study. Thank you for being here. We're going to begin with a hymn of praise. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí hoy. Vamos a empezar con un himno de alabanza. Down at the cross where my Savior died, down where for cleansing from sin I cried, there to my heart was the blood applied. Glory to His name, glory to His name, glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Come to this mountain so rich and sweet, as I soul at the Savior's feet. Plunge in today and be made complete. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Amen. Okay, Deaconess Maria is going to start us off with a prayer. Heavenly Father, thank you so much for allowing us to gather here today. Querido Padre, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en tu casa hoy. We thank you for the blessing of being able to set this time apart to receive your heavenly word. Te damos gracias por la bendición de darnos el tiempo para recibir tu palabra en este día. We pray that you may please be with Deacon Alex and with Deaconess Luz as they share your heavenly word today. Te pedimos que por favor estés con el diácono Alex y diaconisa Luz mientras comparten tu palabra. And may you give each and every one of us an open mind, open ears, and an open heart. Que por favor mantengas nuestros corazones, nuestros oídos y nuestras mentes abiertas. And that you may please help us engrave it so that we may apply it when we need it, Father. Y que por favor nos dé la bendición de poder aplicar esta palabra cuando la ocupamos. And for all these things we pray. Por todas estas cosas oramos. In the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesucristo. Amen. Amen. Okay, so welcome everybody to this Bible study. We're going to begin with a verse. Bienvenidos a todos al estudio bíblico. Vamos a comenzar con un versículo. All right, so the verse is Hebrews 5:11 through 14. El versículo es Hebreos 5 del 11 al 14. And it says, "Concerning him we have much to say, and it is hard to explain since you have become dull of hearing. For though by this time you ought to be teachers, you have need again for someone to teach you the elementary principles of the oracles of God. And you have come to need milk and not solid food. For everyone who partakes only of milk is not accustomed to the word of righteousness, for he is an infant. But solid food is for the mature, who because of practice have their senses trained to discern good and evil." Hebreos 5, 11 al 14 dice, acerca de él tenemos mucho que decir, y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. Pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. All right, so today the title of this Bible study is called Spiritual Senses. El título del estudio de hoy es Sentidos Espirituales. In today's passage, the Bible speaks about Melchizedek, and verse 11 starts by saying, "Concerning him we have much to say," and him refers to Melchizedek. El pasaje de hoy habla acerca de Melquisedec y el versículo 11 comienza diciendo, acerca de él tenemos mucho que decir, y ese él al que se refieren hablan de Melquisedec. So concerning Melchizedek, we have much to say, but it is hard to explain because you have become dull of hearing. Y acerca de Melquisedec hay mucho que decir, pero es difícil explicarlo porque se han hecho tardos para oír. And the Bible continues to speak to us about our faith, and it says we have come to need milk like infants.
However, by this time, we ought to be teachers. By this time, we should be mature. Y la Biblia dice, continúa hablándonos acerca de nuestra fe y dice que hemos llegado a necesitar leche como niños, pero para este tiempo ya deberíamos de ser maestros, pero para este tiempo deberíamos ser maduros. By this time, because of practice, we should be able to discern good and evil, having been trained in our spiritual senses through the word of righteousness. Para este tiempo, por práctica, ya deberíamos poder discernir el bien y el mal y haber sido entrenados en nuestros sentidos espirituales para medio de la palabra de justicia. So I pray that you and I will not stay in the elementary levels of our spiritual faith, but through the word of righteousness and through practice, our spiritual senses will be trained to discern good and evil. Amen. Así que oro para que ustedes y yo no permanezcamos en los niveles elementales de nuestra fe espiritual, sino que por medio de la palabra de justicia, mediante la práctica, nuestros sentidos espirituales sean entrenados para discernir el bien y el mal. So if you truly understand the word of God, then you will know that this is the key to our redemption story. Si realmente entienden la palabra de Dios, van a saber que esta es la clave para nuestra historia de redención. And why is this? Because of the fall. Sin came in through eating from the tree of knowledge of good and evil. ¿Y por qué es esto? Es por la caída. El pecado entró al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. So ever since, the good and evil in us is mixed up, and we don't know what is good and what is evil. Desde entonces el bien y el mal entró a nosotros y están mezclados y no sabemos discernir entre el bueno y el mal. This is why we do things that are evil according to God, but we think that they are good. So Satan continues to attack us and confuse us, but if our spiritual senses are trained by the word of righteousness, we will be able to differentiate what is good and what is evil. Por eso hacemos cosas malas delante de Dios, porque pensamos que son buenas, porque Satanás continúa atacándonos y confundiéndonos, pero si nuestros sentidos espirituales están entrenados por la palabra de justicia, entonces podemos diferenciar entre lo bueno y el malo. We will be able to pick out what is good, what is evil, and separate the good from the evil. Podremos identificar lo bueno, identificar lo malo y separar lo bueno del malo. When we have the ability to choose good over evil, then that is the blessing of reversing the effect and the curse of the fall. Cuando tenemos la capacidad de escoger el bien entre el mal, entonces esa es la bendición de revertir el efecto de la maldición de la caída. So I pray that you and I will be able to get to that spiritual level. Mi oración es que podamos llegar a ese nivel espiritual. So we need to have that discernment. We live in an age of confusion, so this is why our spiritual senses must be trained to have the ability to discern good and evil. Ocupamos tener este discernimiento porque vivimos en una era de confusión. Nuestros sentidos espirituales tienen que ser entrenados para tener la capacidad de discernir entre bien y el mal. Satan has become craftier and more conniving than ever in deceiving our hearts. Porque Satanás se ha vuelto más astuto y más engañoso que nunca al engañar nuestros corazones. We're living in a time when the distinction between the truth and false has become unclear, and what is true and what is false is now subjective. Vivimos en un tiempo donde la distinción entre la verdad y la falsedad se ha vuelto borrosa, no podemos distinguir, y lo que es verdadero y lo que es falso ahora es subjetivo. So now what I think is true, and what I think is false is false. Everything is subjective. It all depends on my perspective. Y lo que pienso que es verdad, y lo que pienso que es falso. Todo es subjetivo, todo depende de mi perspectiva. The border and difference between genders has become unclear. Many Christians cannot discern their own thoughts from God's will. Many Christians deceive themselves to think that their desire is the will of God. La línea y diferencia entre géneros se ha vuelto confusa. Muchos cristianos no pueden discernir sus propios pensamientos de la voluntad de Dios. Muchos cristianos se engañan pensando que lo que desean es la voluntad de Dios. However, the Bible clearly separates light from darkness, righteousness from sin, and the Holy Spirit from the spirit of the world. Sin embargo, la Biblia hace una clara distinción y separa la luz de las tinieblas, la justicia del pecado y el Espíritu Santo del Espíritu del mundo. So one of the signs of the end time is the mixture, the confusion. All these things will be mixed up, no more distinction, and everybody needs to be treated equally, whether they are sinners or righteous. And therefore,
our God who separates will become unjust in the eyes of the people. Una de las señales del tiempo del fin es la mezcla, la confusión. Todas estas cosas están mezcladas, ya no hay distinción, todos deben ser tratados igual, ya sean pecadores o justos. Así que nuestro Dios que separa será considerado injusto ante los ojos de las personas. So do you think that this is already happening right now? What about us? Is this happening in our lives today? ¿Creen que esto ya está pasando el día de hoy? ¿O qué pasa con nosotros? ¿Está sucediendo esto en nuestras propias vidas? God says no, it's a sin, but we say no. God is wrong because this word does not fit into my life and my own desires. Dios dice que no, que es pecado, pero nosotros decimos que no. Dios está equivocado porque esta palabra no se ajusta a mi vida y a mis propios deseos. Good and evil are all mixed up. This is why we need the spirit of discernment. El buen y el mal están completamente mezclados, por eso necesitamos el espíritu de discernimiento. So today we're going to talk about 3 kinds of discernment that we need to have. Hoy vamos a hablar de 3 tipos de discernimiento que ocupamos tener. So first of all, number 1, the discernment of the right spirit. Primero es el discernimiento del espíritu correcto. We need to have the discernment of the right spirit. There are other spirits other than the Spirit of God, so it's very important for us to have spiritual discernment in the spiritual world. Tenemos que tener el espíritu de discernimiento del espíritu correcto, porque hay otros espíritus además del Espíritu Santo. Así que es muy importante tener discernimiento espiritual en el mundo espiritual. The world that we see is not everything. This physical world is not everything. El mundo que vemos no es todo. Este mundo físico no es todo. There's a spiritual world which is behind in the basis foundation of what we see here. The spiritual world is bigger and it's more real. Hay un mundo espiritual invisible al que no vemos y que está detrás y que es la base de lo que vemos aquí. El mundo espiritual es más grande de lo que vemos real. And this spiritual world is not a gathering of ghosts who have died. It's not a place that's ambiguous and unsure. Y esta no es una reunión de fantasmas, este mundo espiritual fantasmas que han muerto, es un lugar ambiguo o incierto. The spiritual world is more real the spiritual world is the more real world, and this world that we're currently living in is just a temporary world. Este mundo espiritual es aún más real que este mundo en el que vivimos actualmente, porque este mundo es temporal. So the spiritual world is eternal, and therefore, depending on what kind of spirit we have, we'll decide where we will be and how we will live for the rest of eternity in the spiritual world. Y el mundo espiritual es eterno y por esto, dependiendo de qué tipo de espíritu tengamos, esto determinará dónde estaremos y cómo viviremos por la eternidad. So this spiritual matter is determined here on earth in our life of faith. This is why it is so important for us to be able to discern the right spirit. Y este asunto espiritual se determina aquí en la tierra, en nuestra fe, en nuestra vida de fe. Por eso es tan importante discernir el espíritu correcto. Jesus considered this so important that he even said, those who stumble another person from their faith, they need to tie a milestone around their neck and throw themselves into the sea. He's saying that what you're doing, affecting someone's spiritual fate or state, affecting someone's spiritual future, is an unforgivable sin. Y es tan importante que Jesús dijo esto, dijo, aquellos que hacen tropezar a otra persona en su fe necesitan atarse una piedra de molino al cuello y lanzarse al mar. Él está diciendo esto porque si afectan el estado espiritual de alguien, afectar el espíritu espiritual, el estado espiritual de alguien es un pecado muy grave. So I pray today that everyone here will realize how scary it is to commit such a sin. Así que mi oración es que todos entendamos qué tan grave es este pecado. It is very important that what we take in spiritually, how does God's Spirit come into us? It's through God's Word. Es muy importante lo que recibimos espiritualmente, cómo entra el Espíritu Santo a nosotros, es por medio de la palabra de Dios. So now we're going to read John 6, verse 63. Vamos a leer Juan 6:63. And it says, "It is the Spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words that I have spoken to you are spirit and are life." Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida.
So the wrong spirit can come into us through different knowledge and different beliefs. When we eat food, many of us are very careful about what we take into in our bodies, into our mouths. But what's more important is our spiritual input. Entonces el espíritu incorrecto puede entrar a nosotros a través de diferentes conocimientos y diferentes creencias. Cuando comemos comida, algunos de nosotros somos cuidadosos en lo que ponemos en nuestra boca, pero es aún más importante lo que ingerimos espiritualmente. So these spiritual inputs, they can be through TV, through internet, through social media, all the different things that we hear and see around us in our daily lives. Lo que ingerimos espiritualmente viene a través de la televisión, el internet, las redes sociales y todas las diferentes cosas que escuchamos en nuestra vida cotidiana. So I pray that you and I will be alert and awake not only for ourselves, but also for our children. Entonces es mi oración que todos estemos alertas y despiertos no solo para nuestra propia vida, sino para nuestros hijos. Both our children and us, we need to receive the right spirit, and if the Spirit of God is in us, He will protect other spirits from coming in. Tanto nuestros hijos como nosotros ocupamos recibir el espíritu correcto, y si es el espíritu de Dios, es que está en nosotros, Él protegerá a otros espíritus no entren. So the problem is when the Spirit of God is not in us, or the Spirit of God has left us, there's a void in the house. Our hearts are open for any kind of spirit to come in and live there. Y el problema es que cuando el Espíritu de Dios no está en nosotros, esta casa queda vacía y cualquier otro tipo de espíritu puede entrar. All right, so now we're going to read Matthew 12, verse 43 through 45. Vamos a leer Mateo 12 del 43 al 45. Now when the unclean spirit goes out of a man, it passes through waterless places seeking rest, and does not find it. Then it says, I will return to my house from which I came, and when it comes, it finds it unoccupied, swept, and put in order. Then it goes and takes along with it 7 other spirits, more wicked than itself, and they go in and live there. And the last state of that man becomes worse than the first. That is the way it will also be with this evil generation. Mateo 12, 43 al 45 dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares ardidos, buscando descanso y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando habitan ahí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así también es con esta generación perversa. So this is a very scary word, and the problem is we don't even know the difference. We think we are okay, but all these evil spirits are actually living in us. So how do we protect ourselves and our children? Y esa es una palabra muy aterradora, y el problema es que ni siquiera sabemos la diferencia. Pensamos que estamos bien, pero todos estos espíritus malos en realidad están viviendo en nosotros. Entonces, ¿cómo nos protegemos a nosotros mismos y a nuestros hijos? So now let us read John 4, 4 through 6. Vamos a leer Primera de Juan 4, del 4 al 6. You are from God, little children, and have overcome them, because greater is he who is in you than he who is in the world. They are from the world, therefore they speak as from the world, and the world listens to them. We are from God. He who knows God listens to us. He who is not from God does not listen to us. By this we know the spirit of truth and the spirit of error. Dice, hijos míos, ustedes son de Dios y Dios los ha bendecido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo, y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios, al que conoce a Dios nos escucha. El que no es de Dios no nos escucha. En esto conocemos al espíritu de verdad y el espíritu de error. So those of us who have the Spirit of God will be able to listen and obey the Word of God. Those who have the spirit of the world, they will listen to the words of the world. Y aquellos de nosotros que tenemos el Espíritu de Dios, podremos escuchar y obedecer la palabra de Dios, pero los que tienen el espíritu del mundo escucharán las palabras del mundo. So we really need to be honest with ourselves and ask ourselves, do I have the Spirit of God? Entonces tenemos que ser honestos con nosotros mismos y preguntarnos, ¿realmente tengo el Espíritu de Dios? Spirit and spirit connect with each other. The Spirit in me and the Spirit coming into me, they recognize each other. Espíritu y espíritu se conectan entre sí. El espíritu en mí y el espíritu que entra en mí se reconocen entre sí. So what kind of spirit do I have?
This is why we must come to know the Word. We must truly understand the Word so that we know that God's will is for me. Entonces, ¿qué tipo de espíritu tengo? Esa es la razón por la cual debemos llegar a conocer la palabra. Debemos verdaderamente entender la palabra para saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. So again, this is the only way that we can receive the Spirit of God. It's through the Word. Y de nuevo, la única manera que podemos recibir el Espíritu de Dios es a través de la palabra. There are people who say that they have the Spirit of God, but they don't know anything about the Word. Hay personas que dicen que tienen el Espíritu de Dios, pero no saben nada de la palabra de Dios. This is fake. Esto es falso. Because we cannot have the Spirit of God without the Word of God. No podemos tener el Espíritu de Dios sin la palabra de Dios. And there are the people who say that they have the Word of God, but don't have the works of the Spirit in their lives, and that's also fake. Y hay personas que dicen que tienen la palabra de Dios, pero no tienen las obras del Espíritu en sus vidas. Eso también es falso. They only know the Word in their heads, but they don't really have the Word of God. Y solo conocen la palabra de Dios en su cabeza, pero no tienen verdaderamente la palabra de Dios. So when we know the real, we can detect the fake, and the real is in the Bible. Así que cuando tenemos lo verdadero, podemos detectar lo falso. Y eso lo verdadero está en la Biblia. The real is our Lord Jesus Christ, our Father, who came to us in the flesh, whether it's the first coming or the second coming. Lo verdadero es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre que vino a nosotros en la carne, ya sea la primera venida o la segunda venida. Okay, so now we're going to read 2 Timothy 2, verse 15. Vamos a leer 2 de Timoteo 2:15. It says, "Be diligent to present yourself approved to God as a workman who does not need to be ashamed, accurately handling the word of truth." Segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. So to handle the word of truth is to be able to see the truth in God's word. So now let us look at the New King James Version. Así que manejar la palabra de verdad es ver la verdad de la palabra de Dios. Ahora veamos otra versión del mismo texto. And it says, "Be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth." Esta es en otra versión del mismo verso, 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que divide correctamente la palabra de verdad. So rightly dividing means my thoughts versus the word of God. I'm able to divide. Entonces, dividir correctamente significa que puedo distinguir entre mis pensamientos y la palabra de Dios. Other people's opinions versus the word of God, I'm able to divide. God's Spirit is delivered to us through the truth. Así que puedo distinguir entre las opiniones de otras personas y la palabra de Dios. El Espíritu de Dios es entregado a través de la verdad. So we need to be sincere and honest with ourselves and ask today, do I have the Spirit of God or do I have the spirit of slumber? Do I have the spirit of doubt? Entonces tenemos que ser honestos con nosotros mismos y preguntarnos, ¿tengo el Espíritu de Dios o tengo un espíritu de adormecimiento? ¿Tengo el espíritu de duda? Do I have the spirit of disbelief, the spirit of pride, of greed, or the spirit of lust? ¿Tengo el espíritu de incredulidad, espíritu de orgullo, de avaricia o espíritu de lujuria? There are so many different spirits in this world. What is drawing us today? Hay muchos espíritus en este mundo. ¿Cuál es el que nos está atrayendo hoy? So I pray that we will be able to call all of that off, to cut everything off. May we be able to come to the Word and have the right spirit of God. Entonces mi oración es que podamos cortar todo esto, que podamos venir a la palabra y tener el espíritu correcto de Dios. Okay, so point number 2, is it faith or is it religion? Punto número 2, ¿es fe o es religión? So we need to discern between faith and religion. There are many Christians who are active in church but do not have faith. Entonces ocupamos discernir entre fe y religión. Hay muchos cristianos que están activos en la iglesia, pero realmente no tienen fe. And the problem is that they don't even know that they don't have faith. What we need to understand is that just because we recognize that God exists and we believe that there must be a God, that is not called faith. Y el problema es que esas personas no saben que no tienen fe. Lo que ocupamos entender es que solo porque reconocemos que Dios existe, que creemos que debe haber un Dios, esto no es fe. So this religious feeling, the religious activities, is not faith. Even if you say, I believe that there is a God, that's not faith.
Many people say, I believe in God, I believe in the Christian God, the one and only God, and I believe that this God came to earth to forgive my sins. That's not faith. Este sentimiento religioso más actividades religiosas no son fe. Incluso si, aunque digas, sí creo que hay un Dios, esto no es fe. Muchas personas dicen, yo creo en Dios, creo en el Dios cristiano, el único Dios, y creo que ese Dios vino a la tierra para perdonar mis pecados, pero aún así esto no es fe. What that is recognition, the acknowledgement, and that's approval in the head. Esto solo es reconocimiento, es aceptación, esto es aprobación en la mente. True faith is meeting with God and having an intimate relationship with Him. La fe verdadera es encontrarte con Dios y tener una relación íntima con Él. But there are many people who cannot have faith because they misunderstand that just because they come to church and they study the Bible, that this is already faith. So they keep on thinking that they have faith, but they don't. Entonces hay muchas personas que no pueden tener fe porque malinterpretan que solo por venir a la iglesia y estudiar la Biblia ya tienen fe. Así que siguen pensando que tienen fe, pero no la tienen. So this is why they don't have a reason to go further to search for that faith. This is why we really need to examine our own faith. Y por esto es que no tienen razón para ir más allá y buscar esa fe. Por eso realmente necesitamos examinar nuestra fe. So now let us read 2 Corinthians 13, verse 5. Vamos a leer 2 de Corintios 13:15. Test yourselves to see if you are in the faith. Examine yourselves. Or do you not recognize this about yourselves, that Jesus Christ is in you, unless indeed you fail the test? Perdón, 2 de Corintios 13:5. Pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. ¿O no se reconocen a ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes, a menos que en verdad no pasen la prueba? So unless Jesus Christ, the Word of God, is in us, we have failed the faith test. A menos que Jesucristo, la palabra de Dios, esté en nosotros, hemos fallado la prueba de fe. God, what about my prayer? What about my service? Religious people are very faithful in attending church every week. They pray, they serve, they give offerings, they read the Bible, they fast, and even shed tears during praise and service. Dios, pero ¿qué hay de mi oración, mi servicio? Las personas religiosas son muy fieles en asistir a la iglesia cada semana. Oran, sirven, dan ofrendas, leen la Biblia, ayunan e incluso derraman lágrimas en alabanza y en el servicio. That's not faith. That's called religiosity. Esto no es fe, esto se llama religiosidad. Religiosity refers to the degree or intensity of an individual's or group's religious beliefs, practices, and commitment. La religiosidad se refiere al grupo o al grado o intensidad de las creencias religiosas, prácticas y compromiso de una persona o un grupo. So for example, the Jews, the Muslims, the Buddhists, the Hindus, they all have religiosity. Por ejemplo, los musulmanes, los budistas, los hindúes, todos tienen religiosidad. So we really need to be honest with ourselves and ask, do I really believe? Is our Father, is Jesus really in this church? Is He really in my life? Do I really fear Him every moment of my life? Do I sense His presence in my life? Así que ocupamos preguntarnos con honestidad, ¿realmente creo? ¿Nuestro Padre Jesús está realmente en esta iglesia? ¿Está realmente en mi vida? ¿Realmente le temo en cada momento de mi vida? ¿O percibo su presencia en mi vida? Or are we deceiving ourselves because we have these religious activities? ¿O nos estamos engañando porque tengo estas actividades religiosas? The people who have religious activities and deceive themselves and think that they have faith, as Jesus said, when trouble comes, when temptation comes, they will get shaken and fall. Esas personas que tienen actividad religiosa y se engañan pensando que realmente tienen fe, son como dijo Jesús, que cuando venga la dificultad, venga la tentación, serán sacudidos y caerán. So when there's darkness, when we have trials, when incidents take place, when God starts to test them, they will get shaken and fall. Entonces, cuando venga la oscuridad, cuando vengan las pruebas, cuando ocurran situaciones temibles, cuando Dios comience a probarlos, serán sacudidos y caerán. And why is this? It's because religion is replaceable, but faith cannot be replaced. Because it is a true God that I met, and I cannot find another God. ¿Y por qué es esto? Porque la religión se puede reemplazar, pero la fe no se puede reemplazar, porque es el Dios verdadero a quien conocí y no puedo encontrar a otro Dios. That meeting with God is so amazing and so intimate that I cannot go away from Him.
Knowing how to live like a Christian is not a life of faith. Ese encuentro con Dios es tan asombroso y tan íntimo que no puedo apartarme de él. Saber cómo vivir como cristiano, eso no es una vida de fe. So as pastors, elders, eldresses, deacons, deaconesses, and everyone here today, what we do, is it out of faith or are we just maintaining religion? Entonces quiero preguntar a nosotros mismos, a los ancianos, ancianas, a los diáconos, diaconisas, a pastor y a todos los que están aquí, ¿lo que hacemos es por fe o solo estamos manteniendo una religión? So we have to be honest with ourselves. Have we truly met God? What is He like? Do you really know Him? Is He still there in your life or is it just your own imagination? Is He really personal to you? Does He get offended when you do something wrong? And does He tell you when He's offended? Entonces, tenemos que ser honestos con nosotros mismos y preguntarnos, ¿verdaderamente creo en Dios? ¿Cómo es Él? ¿Realmente lo conozco? ¿Está en mi vida o solo es mi propia imaginación? ¿Es realmente personal con Él? ¿O se ofende cuando hago algo malo? Y si lo hace, saber cuando está ofendido. So just like our physical parents and how they love us, they will tell us because they have expectations. They get disappointed because they have love. Y así como nuestros padres físicos, porque nos aman, nos corrigen porque tienen expectativas, se decepcionan porque hay amor. So if you don't have love, you don't even get disappointed. Does our Father God become happy when we do His will and we do well and we grow? Si no hay amor, ni siquiera hay decepción. Nuestro Padre Dios se alegra cuando hacemos su voluntad, cuando hacemos bien las cosas y creemos. Does He get upset when we do something wrong? Is He alive and personal like that in our lives? O se entristece cuando hacemos algo malo. ¿Está Él vivo y activo y es personal de esta manera en mi vida? I pray that we may all be able to meet that personal Father, that personal God. Y oro para que todos podamos tener a ese Padre personal, a ese Dios personal en mi vida. All the other things, the miracles, the healing, all those things can be copied by Satan. Todo lo demás, las cosas, los milagros, las sanidades, todo puede ser imitado por Satanás. Okay, so now let us read Matthew 7, verses 20 through 23. Vamos a leer Mateo 20 al 23, 7 del 20 al 23. So then you will know them by their fruits. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven will enter. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name cast out demons, and in your name perform many miracles? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Mateo 7 del 20 al 23 dice, así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice, Señor, Señor, estará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos entrará. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. So then you will know them by their fruits. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Así que los conocerán por sus frutos, y no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Lord, Lord, that's religion. You know what to say, you know what to sing, you know the comments, you know the answers. Señor, Señor, esto es religión. Sabes qué decir, sabes qué cantar, sabes los comentarios, sabes las respuestas. But he who does the will of my Father who is in heaven will enter. Pero aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es el que entrará. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name cast out demons, and in your name perform many miracles? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Muchos dirán en ese día, Señor, Señor, no hicimos todo esto, y diré, nunca los conocí. So imagine you did all this, and you made it all the way to the gates of heaven, and Jesus comes out, and you expect him to recognize you and welcome you. But he says, I never knew you. Imagínense hacer todo esto, practicar todo esto y llegar a las puertas del cielo esperando que Jesús te reconozca y Él te diga, nunca te conocí. So at that time, it's going to be too late. En ese momento será muy tarde. So we really need to ask ourselves, if I meet Jesus today, will he say to me, I don't know you?
Así que debemos preguntarnos hoy, si me encuentro con Jesús hoy, ¿me dirá, no te conozco? The fake will depend on what is visible, and they will depend on their own emotions. We have to really know the God that we are worshiping. Lo falso depende de lo visible y de las emociones. Debemos conocer verdaderamente al Dios que adoramos. So this is why Satan allows us to be active in church. Satan lets us attend every worship service. He even allows us to become leaders as long as we deceive ourselves and not have faith. Por eso es que Satanás permite que estemos activos en la iglesia. Satanás nos deja asistir a cada servicio, incluso permite que seamos líderes y siempre y cuando nos engañemos y no tengamos fe real. So what Satan hates the most is when we actually meet with God and we come to know him and we start repenting and our life changes and we begin to live our lives for his will only. Lo que Satanás realmente odia es cuando realmente tenemos un encuentro con Dios y lo conocemos, nos arrepentimos y nuestra vida cambia y comenzamos a vivir solo por su voluntad. So our life actually changes to become the light and salt of the world. So we need to be aware of Satan's schemes and be able to overcome and defeat him. Así que nuestras vidas verdaderamente cambian para convertirnos en luz y sal del mundo. Así que debemos estar conscientes de las estrategias de Satanás para poder vencerlo. Satan works very hard to make sure that we do not receive grace when we meet with God in worship and in Bible study. Satanás trabaja muy duro para asegurarse de que no recibamos gracia cuando nos encontramos con Dios en un servicio o un estudio bíblico. So Satan always does something to us right before we come to church. And if he fails to stumble us before worship, he will work very hard to make sure that we'll spill that grace during worship or after the worship. Por eso siempre hace algo antes de que lleguemos a la iglesia. Si no logra hacernos tropezar antes del servicio, trabaja muy duro para asegurarse de que perdamos esa gracia durante el servicio o después del servicio. So I pray that we will be awake and alert in spirit so Satan's schemes will not work on us. Y oro para que estemos despiertos y alertas en el espíritu para que estas estrategias de Satanás no funcionen con nosotros. Okay, so now we're going to go to point number 3, which is logic versus life. Punto número 3, lógica versus vida. Faith in the core of Christianity is life. We are here to receive that eternal life. Fe y el núcleo del cristianismo es la vida. Estamos aquí para recibir esa vida eterna. We need to be in that right spiritual frequency so that we can find life in what we do in our worship and in the Word. Ocupamos estar en la frecuencia espiritual correcta para poder encontrar vida en lo que hacemos en nuestra adoración en la palabra. Judas Iscariot met Jesus. He spent time with Jesus. He was intimate outwardly with Jesus, and he was one of the closest people to Jesus. However, in all that, he could not find or receive life. Jesús Iscariote conoció a Jesús, Judas Iscariote conoció a Jesús, pasó tiempo con él, estuvo cerca de él externamente y fue una de las personas más cercanas e íntimas con Jesús. Sin embargo, en todo esto no pudo encontrar ni recibir vida. And as a result, he failed miserably in his life of faith. Y por resultado, fracasó miserablemente en su vida de fe. Church is not run by human logic. In many ways, the things that the church does not make any sense. They may not seem rational or logical. La iglesia no funciona por la lógica humana. En muchos aspectos las cosas de la iglesia no pueden tener sentido, pueden no parecer racionales o lógicas. And many times, the way in which God wants us, church is not democratic. Democratic means ruled by the people. La iglesia no es una democracia. La democracia significa ser gobernado por el pueblo. Church needs to be only ruled by God. La iglesia debe ser solo gobernada por Dios. The church is for the salvation of God's people, but it is centered around God's word and God's will. La iglesia es para la salvación del pueblo de Dios, pero está centrada en la palabra de Dios y en la voluntad de Dios. Many times the way in which God wants to give us life, we don't like that method. We don't like that way. We don't like that path. Y muchas veces la manera en que Dios quiere darnos vida no nos gusta ese método, no nos gusta ese camino. And how come we don't like that path? It's because He knows if we take our favorable path, at the end of it, there's no life. ¿Y por qué? ¿Por qué no nos gusta? Porque Él sabe que si tomamos nuestro camino preferido, al final no hay vida. But if we take His way,
at the end of it, He will give us life. Pero si tomamos su camino, al final Él nos dará vida. So God's word is not just logic. God uses logic to help us understand His word. But God's logic, God's knowledge is way greater than our human logic. La palabra de Dios no es solo lógica. Dios usa la lógica para ayudarnos a entender su palabra, pero la lógica de Dios, el conocimiento de Dios, es mucho mayor que nuestra lógica. So let us not try to fit the great word of God into our small logic. Así que no tratemos de encajar la palabra de Dios dentro de nuestra pequeña lógica. Sometimes God does that so we can come to understand His word. But just because we understand logically the word of God, the information, the verses, that does not mean we have received life that is in it. A veces Dios hace esto para que podamos entender su palabra, pero solo porque entendamos la palabra de Dios de manera lógica, o sea, la información, los versículos, eso no significa que hemos recibido la vida que está en esta palabra. Everything works together in life. Everything works together to give us life. But just because we understand logically does not mean that we have received life. Por supuesto, todo trabaja junto para darnos vida, pero solo porque entendemos de manera lógica no significa que hemos recibido vida. So what we really need to do is try to find life in this word. Así que lo que realmente ocupamos hacer es tratar de encontrar vida en esta palabra. The truth of the word keeps changing according to the trends of this world. La verdad de la palabra sigue cambiando según las tendencias de este mundo. Before, ministers used to say that this is wrong, this is a sin. Now they're saying, actually, it's okay. It depends on the circumstance. It depends on the person. It depends on your orientation. Antes los ministros predicaban que esto está mal, que esto es pecado, pero ahora dicen, en realidad está bien. Depende de las circunstancias, depende de la persona, depende de tu orientación. We need to believe that the word is absolutely true. Ocupamos creer que la palabra es absolutamente verdad. And that's not easy. That's not easy in everyday life because we have a tendency to take in the truth that agrees with us and makes logical sense to us. Pero eso no es fácil. Esto no es fácil en la vida diaria porque tenemos la tendencia de aceptar la verdad que está de acuerdo con nosotros y tiene sentido lógico para mi vida. The parts that do not agree with me or does not make logical sense to me, we have the tendency to close one eye or put it aside. Pero esas partes que no van de acuerdo conmigo o que no tienen sentido lógico para mí, tenemos tendencia de cerrar un ojo o dejarlas a un lado. So we have to really understand that the entire Bible is the truth. Pero debemos realmente entender que toda la Biblia es verdad. So now as a conclusion, Ahora la conclusión. the core message today is that discernment is given to us only through the word, not the milk, but the solid food. El mensaje central de hoy es que el discernimiento nos es dado solo a través de la palabra, no la leche, sino el alimento sólido. The word that Jesus said, I have so much to say, but you cannot bear them now. If you don't understand the earthly things I say to you, how will you understand the heavenly things? La palabra que Jesús dijo, tengo mucho que decirles, pero ahora no las puedo soportar. Si no entienden las cosas terrenales que les digo, ¿cómo entenderán las cosas celestiales? But I will send you the Spirit of truth, the Holy Spirit, and the Holy Spirit will help you understand what I've been wanting to tell you. Pero enviaré el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les ayudará a entender lo que les he querido decir. So we should be able to discern, and we have to receive the Holy Spirit. Tenemos que poder discernir y recibir el Espíritu Santo. Let us read John 14, verses 16 and 17. Vamos a leer Juan 14 del 16 al 17. I will ask the Father, and he will give you another helper, that he may be with you forever. That is the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it does not see him or know him. But you know him, because he abides with you and will be in you. Dice, yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora en ustedes y estará con ustedes. So not just anyone can receive the Spirit of truth, the Holy Spirit. Así que no cualquiera puede recibir el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo. The people who receive the Spirit are the chosen ones who see him and know him. Las personas que reciben este Espíritu son los escogidos que lo ven y lo conocen. So the question we need to honestly ask ourselves is, have I truly met him?
Do I truly know him and does he know me? Entonces, la pregunta que debemos hacernos honestamente es, ¿he conocido verdaderamente a Dios? ¿Lo conozco verdaderamente? ¿Él me conoce a mí? So now we're going to read our last verse, which is John 14, verses 25 through 26. Vamos a ver el último versículo, Juan 14, del 25 al 26. These things I have spoken to you while abiding with you. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all the things and bring to your remembrance all that I said to you. Dice, estas cosas les he dicho estando con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. And this is talking about the Holy Spirit that will teach us the Word and help us remember the Word and help us understand the Word. Y esto habla del Espíritu Santo, quien nos enseñará la palabra, nos ayudará a recordar la palabra y nos ayudará a entender la palabra. So may the studying of the Bible, studying of the History of Redemption series, may not just be for our head knowledge, Y que este estudio bíblico, el estudio de la serie de historia de redención, no sea solo conocimiento en nuestra mente. may our life of faith not just be religion, Que nuestra vida de fe no solo sea una religión, may we really have true faith. que realmente tengamos una fe verdad. May our church not just be a Christian religion, Que nuestra iglesia no solo sea una religión cristiana, but may our church be a gathering of people with true faith. pero que sea una reunión de personas con fe verdadera. So may we find life and not logic that satisfies our own desires. Que encontremos vida y no lógica que satisface nuestros propios deseos. So I sincerely pray that not only will our church find life, but we will also be a church that gives life. Y oro sinceramente que no solo nuestra iglesia encuentre vida, sino que también seamos una iglesia que da vida. Amén. So that's it for today, and let us conclude with a closing prayer. Vamos a concluir con una oración. Father God, thank you for allowing us to be here today in your house to receive your eternal true word. Dios Padre, gracias por permitirnos estar aquí en tu casa para recibir tu verdadera y eterna palabra. Thank you for this Bible study that we have received. Gracias por este estudio bíblico que hemos recibido. Father, we ask that you give us the grace and wisdom to discern the evil spirits of this world and block them out of our hearts so that we may only be filled with your Holy Spirit. Padre, te pedimos que nos des la gracia y la sabiduría para discernir los espíritus malignos de este mundo y bloquearlos de nuestro corazón para que solamente seamos llenos de tu Espíritu Santo. Let us not be those that have an elementary level of faith, those that confirm their faith with the trends of this world, those that say, Lord, Lord, but instead be your covenantal people. Padre, no permitas que seamos aquellos que tienen un nivel de fe elemental, de aquellos que conforman su fe a las tendencias de este mundo, de aquellos que dicen Señor, Señor, sino que seamos tu pueblo de pacto. May we not depend on our own human logic, but depend only on the words of the Bible and the words of the History of Redemption series authored by our beloved Reverend Abraham Park. Que no dependamos de nuestra propia lógica humana, sino únicamente de las palabras de la Biblia y de la palabra de la serie de la historia de redención escrita por nuestro amado Reverendo Abraham Park. Let us have true faithful lives and have an intimate relationship with you, Father, so that we can leave this temporary world and be able to abide with you in your eternal world. Permítenos tener vidas verdaderamente fieles y una relación íntima contigo, Padre, para que podamos dejar este mundo temporal y morar contigo en tu mundo eterno. For all these things we pray in the precious name of Jesus Christ, our Lord and Savior, with thanksgiving. Por Amen. todas estas cosas oramos en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, con acción de gracias. Amén. Amen. Okay, Padre let us- nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. Amen.